good? ¿Todo bien? I want to welcome everybody to our fourth presentation for this Quis- camp meeting. Quisiera darle la bienvenida a todos a nuestra cuarta presentación en este campal. Let's open with a word of prayer. Quisiera abrir con una oración. Holy God, we thank you. Dios, te agradecemos. Help us to sift through all of our prejudices and our biases Ayúdanos a examinar todos nuestros prejuicios y sesgos. help us to turn our attention to this hour of study, Ayúdanos a centrar nuestra atención en esta hora de estudio, to put away all of our distractions and things that would confuse us. a dejar a un lado todas nuestras distracciones y las cosas que nos Help confunden. us to be attentive of what you're trying to tell us today. Ayúdanos a estar atentos a lo que intentas decirnos hoy. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén. Magda, could I ask you a question? Magda, ¿pudiera hacerte una pregunta? ¿Puedo hacerte una pregunta? If you're willing. Si estás dispuesta. Yes? ¿Sí? Magda, could you tell us what are we doing and why are we doing it? Magda, ¿pudieras por favor decirnos qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo? So we are looking if there's two entities or one entity. In Revelation 17, we see there's two entities. Estamos viendo si hay dos entidades o una entidad, porque en Apocalipsis 17 vemos que hay dos entidades. We were looking that there is panoramic view or the dispensational. Estábamos viendo que hay una visión panorámica y una dispensacional. And then we were putting what the symbols means. Y luego estábamos poniendo qué significaba cada símbolo. So the beast is a state, Entonces, la bestia es un estado. and then we had a discussion about a woman, Y luego tuvimos una discusión sobre la mujer. and we did put ideology of something. Y al lado pusimos su ideología de algo. And I think we did agreed it cannot be state. Y luego creo que estuvimos de acuerdo que no se puede decir que era un estado. And we were discussing what is the something. Y estábamos discutiendo We didn't get to that. qué era ese algo, porque en realidad no llegamos hasta ahí. Told us what, why are we doing this? Ahora dinos, ¿por qué estamos haciendo esto? Why do you think we're doing this? ¿Por qué crees que estamos en esto? You're not sure. ¿No estás segura? Okay. No, no estoy Does segura. anybody Bueno, else have a thought? Why are we doing this? entonces alguien más tiene una idea de por qué estamos haciendo esto. Thomas? Oh, Thomas, you had your hand up, Monica? We'll do Monica first because she's next. primero Mónica, que tenía la mano levantada primero. Después contigo, I Thomas. think we are trying to find a principle Creo que estamos intentando encontrar un principio that works for the panoramatical view que funcione para la visión panorámica and then we can apply it to our own dispensation. para luego así poderlo aplicar a nuestra propia dispensación. All done? Thomas? Eso es todo. Ok, Just tell us Thomas, why we're doing this. dinos entonces, ¿por qué estamos haciendo esto?
porque tenemos los mensajes de la ley dominical y necesitamos comprender mejor esos mensajes de la ley dominical. Okay. ¿Ok? Thank you, everybody. Gracias a todos. Sorry, Richard. No, Disculpen, anyone else? disculpen. No, nadie más. Era solamente un par de personas. Sé que todos tenían la mano levantada. If we're not careful, Si no tenemos cuidado, we will bring our biases, which is our prejudices, into our studies and conversations, traeremos nuestros sesgos, que son nuestros prejuicios, a nuestros estudios y It's very conversaciones. difficult to avoid doing that. Y es muy difícil evitar hacer eso. And you'll have experienced in your own behavior Y lo habrán experimentado en su propio comportamiento and in the behavior of other people y en el comportamiento de otras personas, that they tend not to speak in general terms, but they speak in specific terms. tienden a no hablar en términos generales, sino en términos específicos. Which means we keep on having these ideas that the woman is the church, Lo que significa que seguimos teniendo estas ideas de que la mujer es una iglesia or some variation of that. o alguna variación de eso. And it becomes difficult if you're not careful to avoid going down that track. Y se vuelve difícil si no tienes cuidado tratar de evitar esa ruta. So I sent 2 documents today. Hoy envié 2 documentos. You don't have to refer to them now. You don't want to. They're both on ideology. No tienen que referirse a esos documentos ahora mismo si my quieren. documents. Ambos son documentos que tienen que ver con ideología. No And son mis both of them documentos. give a history stroke definition of the word of ideology. It's a bit more comprehensive than the one I gave before. Y ambos dan una historia, una definición de lo que quiere decir esa palabra ideología. Es un poco más completa de la definición que di antes. You'll see that the word is French in origin. Verán que la palabra es de origen francés, Comes, I think it's from the Greek. que a su vez creo que viene del griego. Yeah, it comes from the Greek, Si viene del griego, made of 2 words. compuesta And por 2 if you look through palabras, the history of it, you'll see that it's meant different things to different people at different times. y si revisan su historia verán que ha significado cosas diferentes para diferentes personas en diferentes momentos. And even though it was coined in France, Y aunque haya sido acuñada en Francia as part of the French Revolution, so that's its kind of history, como parte de la Revolución Francesa, porque esa es básicamente su historia, its roots come from the Enlightenment period that was in England by a person that I think we've all heard before. sus raíces provienen del periodo de la Ilustración, creo que fue en Inglaterra, por una persona que creo que todos hemos oído anteriormente. Who would that be? You don't need to look at the document. No necesitan ver ese documento, pero díganme quién fue, quién creen que sería. You remember his name? ¿Alguien se acuerda de su John nombre? John Locke. So you see that John Locke is so influential in many of the things that we look at. Así que ven que John Locke es una persona que tiene mucha influencia en muchas de las cosas que vemos. So he had this thought. Entonces él tuvo este pensamiento, and can't pronounce the name of the French person who was part of the French Revolution. Took that thought y la verdad no puedo pronunciar el nombre de la persona que es de origen francés, que fue parte de la Revolución Francesa, refined it, que tomó ese pensamiento de John Locke, lo refinó and got the word ideology, however the French word of that is, which I don't know. y trajo como resultado esa palabra ideología, o como sea la palabra en francés, que no la sé. I do know, but I can't pronounce it in French, obviously. That's what I meant. O sea, sí sé cuál es la palabra, pero no la puedo pronunciar en francés, And it's obviamente, based eso es lo que yo on quiero decir. 2 Greek words.
Y esa palabra se basa en dos palabras griegas. And you don't need to look at the document to know what the two words are. Y no necesitan ver hacia el documento para ver cuáles son esas dos So we'll palabras. do it now. Entonces lo vamos a hacer ahora. Ideology. Ideología. So you can see it sounds like two words. Así que pueden ver que suena como dos palabras. Everyone knows the first one. Todas las personas conocen la primera y la pueden gritar, y es idea. So that's the bit that he got from John Locke. Entonces esa es la partecita que él obtuvo de John Locke, So idea. And what's the second word? la palabra idea. Y ahora, ¿cuál es la segunda? Lógica. So you can see that already in ideology. Así que pueden ver eso ya dentro de la palabra Someone ideología. said logic. Alguien dijo It's not lógica, actually logic, 'cause logic isn't a Greek word. pero en realidad no es lógica, porque lógica no es una palabra Logos. griega, sino la palabra We've logos. done several studies on logos and what it means. Y ya hemos hecho varios estudios sobre logos y lo que significa. So you put the two words together, idea and logos, and you get the word ideology. Entonces tú combinas ambas palabras, idea y logos, y obtienes la palabra ideología. So when it was first developed in France, Entonces, cuando fue por primera vez desarrollado esto en was it a Francia, negative thing or a positive thing? pregunto, ¿era algo negativo o positivo? It's a positive thing. Era algo positivo. And if you've got the concept of logos or logic, Y si tienen el concepto de logos o lógica, put that with idea, pongan esa palabra junto a la palabra idea have a guess of what that word meant in that era. y ya todos podemos concluir, adivinar lo que significa esa palabra You would have en esa época. ideas Tendrías ideas que that are logical. son lógicas. Is Claro, that what you said? eso fue lo que So, dijiste. If you have a series of ideas or thoughts, Entonces, tienes una idea de pensamientos, una they serie de need to ideas be o pensamientos logically thought through. que tienen que ser pensados de forma lógica. If you haven't read the document, so why would they want to do that? ¿Por qué querían hacer eso? This French revolutionist comes up with this idea. Este revolucionario francés viene con esta idea. Who's he preaching to? ¿A quién le está predicando Elo? Because there are two people in France. Porque hay dos tipos de personas en Call Francia. them the royalists, or those upper class, if you're English, those who follow the monarchy. Les llamaremos a unos realistas o de la clase aria, and the alta and revolutionists. o de la clase alta si es que eres Who's he inglés. speaking to? Aquellas personas que seguían a la monarquía o la revolución si eres revolucionario. Entonces, ¿a quién él le estaba hablando? Speaking to the revolutionists. Exacto, le estaba hablando a What are they doing revolucionarios wrong? y revolucionarias. Porque ¿qué estaban haciendo They mal? have ideas. ¿Acaso tienen ideas? They all have ideas. Todos tienen ideas. Correct? So they've got ideas, Entonces, todos tienen ideas. but the ideas aren't going to go anywhere. Pero esas ideas no van a ningún lado. They're not thought through properly. No estaban siendo pensadas de forma correcta. Today we would call that fast brain. Hoy le llamaríamos a eso quizá Not exactly, but pensamiento rápido. No he said if exactamente. we're going to have a successful revolution, Pero, ideas need to be thought through properly. pero va más o menos así. Si quieren tener una revolución exitosa, nuestras ideas deben de ser pensadas de forma adecuada. Positive, good thing. Así fue como surgió la palabra ideología. Es algo positivo y bueno. And then it gets weaponized by two people or two groups. Y luego es utilizada como un arma por dos personas o por dos grupos. Napoleon, Napoleón. would he like ideology? ¿Acaso a él le gustaría la palabra ideología? Put your hands up if you think he would like ideology. Levanten la mano si creen que le gustaría la palabra ideología. So, put your hands up if you think he wouldn't like ideology. O levanten la mano si creen que no le gustaría a él la palabra ideología. Entonces, Napoleón, Does he want to be a revolutionist or a royalist? ¿Napoleón quiere ser revolucionario o un realista?
He wants to be a royalist. He wants to be the king. Y quiere ser realista porque quiere ser un rey. So he doesn't want the revolution to succeed. Entonces él no quiere que la revolución tenga So he's éxito. opposed to ideology. Por lo tanto se opone a la ideología. We've got to be careful. We're not saying he doesn't have an ideology, but he's opposed to ideology, because ideology is a thing now. Tenemos que tener cuidado porque no estamos diciendo que no tenga una ideología, sino que se opone a la ideología, porque la ideología hoy en día la vemos como una It's the cosa. plan that the revolution needs to have. Es el plan que la revolución necesita Are we okay tener. with that? ¿De acuerdo todos con eso? And then decades later, Y luego, décadas más tarde, we have, we'll call it, say, the Soviet Revolution or Marxism, all of that stuff. tenemos, vamos a decirle, revolución soviética o They're gonna use it in a marxismo, very todo similar eso. way that the French Revolutionists used it. Y esas personas van a utilizar de manera muy similar a cómo lo utilizaron las personas de la Then it Revolución comes to Francesa. our generation, Y luego llegamos a nuestra generación and now we've got our own thoughts or definitions of what the word means. y ahora tenemos nuestros propios pensamientos o definiciones de lo que significa esa palabra. Today, ideology means all things to all people. Y hoy en día la ideología significa todas las cosas para cualquier Whoever you are, persona. you can have your own version of ideology, what it means. Así que quien quiera que tú seas, puedes tener tu propia versión de ideología o lo que sea que para ti signifique, positiva o negativa, Individual, group, individual o grupalmente. so it's a really broad term now. Así que hoy en día es un término bastante amplio. So that's a brief historical understanding of ideology. You can look through the documents in your own time. Hopefully you'll find it interesting. Bueno, esa es una breve comprensión histórica de lo que quiere decir esa palabra ideología. Pueden revisar los documentos en su propio tiempo cuando tengan libre. Espero que les resulte interesante. So I'm not going to read the documents. No voy a leer los documentos. I just want to take out some points. Pero solo me gustaría sacar de ahí un par de puntos. So today, Entonces, hoy, in the past, what did it mean? perdón, en el pasado, ¿qué It significaba? meant the study, that was the logos bit, Significaba el estudio, of esa ideas. The esa study es of ideas. es la palabra logos, de las ideas, es el estudio de las ideas. And today we think of it quite differently. Y hoy en día lo pensamos, lo vemos de una forma muy So during the diferente. document, I'm looking at definition number 2, the last part. Entonces, si están en el documento, estoy viendo la definición número 2, la última partecita. So it's broadened from just the study of idea Así que hoy en día se ha ampliado, ya no es solo un estudio sobre las which ideas, is a science, really, isn't it? lo cual es ya de por sí una ciencia, It's a ¿no? system of ideas. Hoy en un sistema de ideas. The difference between a study of ideas and a system of ideas is Y, what? ¿Y cuál es la diferencia entonces entre un estudio sobre las ideas a un sistema de ideas? System of ideas. Un sistema de ideas. So I'm going to change. Hopefully we know what study of ideas mean. Espero que sepamos qué quiere decir estudio de ideas. We're going to have a model that's logical and consistent. Vamos entonces a desarrollar un modelo que sea lógico y So that's the consistente. first one. Esa es la primera. Then it's gone from that to a system of ideas. Y luego de eso a un sistema de I would ideas. suggest a system of ideas is a belief. Ahora, yo lo que quiero sugerir es que un sistema de ideas es una creencia. That's why we might think of ideology connected to religion, for instance, Por eso podríamos pensar en la ideología conectada con la religión, or por ejemplo, conservatism, o con el or any conservadurismo, kind of ism, o cualquier tipo de ismo, Adventism, Marxism. adventismo, marxismo. It's a set of beliefs. Es un conjunto de creencias. That's what I think system of ideas is. Eso es lo que yo creo que quiere decir sistema de As soon as ideas. you do that, Y tan pronto como haces eso, everybody know what the word
pejorative means? ¿Acaso todos saben lo que quiere decir esa palabra peyorativo? ¿Saben lo que significa la palabra peyorativo? Anybody? I'm not ¿Alguien? pejorative. Peyorativo. I'll give a basic one. It means negative. Les daré una definición Unless someone básica. wants to give a better one. Significan negativo, a no ser de que a alguien se le ocurra una mejor Okay, so definición. we've got negative. Bueno, negativo. Could be mocking. Puede ser alguien burlón, Puts people down. alguien que it- menosprecia a la broad sense, gente. Pejorative means negative. Yeah. Es decir, que en un sentido bien general, Get a peyorativo. definition for yourself to see the details of it. But it's something bad. Peyorativo significa negativo. Si buscan una definición de diccionario por su propia cuenta verán los detalles, pero en general quiere decir algo malo. Entonces comenzó como algo Now it's bueno, come to a set of beliefs, ahora se ha convertido en un conjunto de creencias and almost anybody who's got a set of beliefs is bad. y ahora prácticamente cualquier persona que tenga un conjunto de creencias es una So persona that's mala why hoy it en has día, all these negative connotations to it. y por eso tiene todas estas connotaciones negativas. Anybody have any questions? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Okay. So, hopefully we're still okay to use the word ideology. Bueno, esperemos que todavía esté bien utilizar la palabra ideología And hopefully we're still using it in its accurate sense. y esperemos también que todavía esté siendo utilizada en un sentido preciso. Any questions or comments? ¿Hay alguna pregunta o comentario? So I'm just going to read. This is from definition number 3, I think. Bueno, yo voy a leer esto, si no estoy mal, es de la definición four. 3, creo, que es el punto I'm just 4. going to read it so the translators can do that. Whilst the Marxist and Napoleonic negative connotations persisted, the 20th century saw the term broaden to encompass more general meaning, which is how we do it. It means more general things. Esto es para que los traductores lean. Aunque las connotaciones negativas, marxistas y napoleónicas persistieron, el siglo XX vio cómo el término se ampliaba para abarcar más significados generales, que es como lo estamos haciendo nosotros hoy en día, significa cosas más Sometimes it's generales. negative and sometimes it's positive. Lo que quiere decir es que a veces es algo negativo y a veces es algo positivo. So, we have the word ideology. Entonces tenemos la palabra ideología. So we just had a discussion on the documents. This is ideology. Acabamos de tener entonces una discusión sobre los documentos. Esta es la palabra ideología. Documents 1 and 2. Documentos 1 y 2. In your notes. Está en sus notas. So, someone just give me some really simple, basic synonyms of ideology. Si pueden, por favor, denme algunos sinónimos muy simples y básicos de lo que quiere decir esa palabra ideología. Yep. And the reason why it's 2 and 3 is because number 1 was that initial definition that we had. That's why it's 2 and 3. Y la razón por la que son 2 y 3 es porque la número 1 fue esa definición inicial que teníamos. Por eso nos quedamos con solamente la 2 y la 3. Some simple understanding of ideology. So we can Alguien- work with it. Alguien que me diga una comprensión bastante sencilla de lo que quiere decir esa palabra ideología para que podamos trabajar sobre eso. Una doctrina, A mindset. una mentalidad, Is that the correct spelling? Look correct. escribí correctamente. La palabra filosofía la escribí bien. P-H-O-L-O-O-L. P. Gracias. Someone said something else? ¿Alguien quiere decir alguna otra? Belief. Creencia. Okay, so we'll go with those ones. Bueno, nos quedamos entonces con esas palabras. Yo voy a agregar solo una más. La palabra idea. I won't uppercase that. Don't
than everyone else. Idea. Idea. Are we okay with that? ¿Estamos bien con eso? I just went with idea because that's what ideology comes from. Escribí la palabra idea porque de ahí es de donde viene la palabra ideología. Sorry? ¿Perdón? Most of us wouldn't think to put the word logic. La mayoría de nosotros no pensaría en colocar la palabra I see. lógica. This person's got an ideology. Tell me what it means. Si yo dijera, por ejemplo, esta persona tiene una ideología, dime lo que I significa. think we'd say they have a belief or they have an idea. Creo que Say diríamos, they have a logic. que tiene una creencia o que tiene una idea, pero no diríamos que tiene una lógica, ¿verdad? So before, we went to the definition of the word, how it's constructed. Entonces, antes de ir a la definición de la palabra, cómo se And it construye, basically meant a systematic set of ideas. básicamente significa un conjunto sistemático de ideas. But we don't use that. We don't use the word like that anymore. Anteriormente era así, pero ya no utilizamos So I'm just así gonna esta go with palabra. with the words that we've got here. I'm just going to use the word idea in our class. Así que me quedaré con las palabras que tenemos aquí y voy a utilizar la palabra idea durante nuestra clase. Okay, so just want to go back to our previous classes. Bien, entonces me gustaría volver a nuestra clase o Come back to clases this in a moment. anteriores. Hopefully we're going to use this. Volveremos a esto dentro de un momento y con suerte esto nos va a servir más adelante. Tenemos una bestia y una mujer. And we've asked several questions about these two powers. Y hemos hecho varias preguntas Now, sobre what are estos the dos things, poderes. these things? Ahora, quisiera llamarle cosas, estas We have dos said that this is cosas. state. Hemos dicho que esto es un estado. By the way, state means government. Por cierto, estado significa gobierno. How do we know the beast is a government? ¿Cómo sabemos que la bestia es un gobierno o un estado? Where do we get that idea from? ¿De dónde sacamos esa idea? Tamina? ¿Tamina? From the word kings. De la palabra reyes o gobernantes. And then we have the word woman. Luego tenemos la palabra mujer. And we've been stuck on what a woman would be. Y nos hemos quedado atascados en qué sería eso de ser mujer. So, can you find what woman would mean in the chapter? ¿Pudieras entonces encontrar qué significa la palabra mujer en el capítulo? Así como cuando dice reyes. Tamina? ¿Tamina? Just yes or no? ¿Solo sí o no? Show me where. The verse Dime- or the, so we'll go to the verse if you don't know it. Dime dónde. Iremos al versículo si no lo sabes. Babylon, the great city. Babilonia, la gran ciudad. So a city, I'm going to say, is a society or a government. Entonces, una ciudad, voy a decir que es una sociedad o un gobierno. So she is a state. Entonces, me dices que ella es un estado. Sounds Yes or no? like it. Sounds like it, yes. Suena, Yes. suena así, She's ¿sí? a state now. Entonces ahora decimos que es un estado. Yep. Bueno, Andres, Andrés, same thing. te pregunto lo mismo. So if you go to the chapter, Si vas al capítulo, she's a state. ella es un estado. Anybody want to comment on that? ¿A alguien le gustaría comentar sobre eso? Is it the same state or a different state? ¿Es un estado diferente o un Work mismo that out. o es acaso el mismo estado? ¿Pueden resolver eso? Blessing said yes. Blessing dijo que sí. Is that just because it says Babylon the city and King the earth? Él dice que sí solamente porque dice Babilonia la ciudad y Ok. los reyes gobernantes de la tierra. Do you want to explore that, or are we okay just to say they're different states? ¿Quieres explorar sobre eso o estamos bien con solamente decir que son estados diferentes? Question. Charity, then. Charity tiene una pregunta y luego de Charity, Cortis. From the chapter, it sounds to me like there's a distinction.
Del capítulo me parece que sí se hace una distinción. We've already said there is a distinction. One's Babylon and one's something else. Sí, ya hemos dicho que hay una distinción. Una es Babilonia y la otra es otra cosa. So that's what we're saying. Eso es lo que Haven't estamos told you diciendo. what- But do you agree it's a state? ¿Estás de acuerdo que es un estado? Entonces, Yes. sí. And I was saying beast, it sounds like it's focusing on the ruler. Y estaba diciendo que la bestia parece que se está centrando más bien en el gobernante, en el rey. I don't know what you're saying, sorry. No sé qué es lo que estás diciendo, Beast is disculpa. state or not state? ¿La bestia entonces es estado o no es estado? Just the head of the state. Es el The rey. state. Ok, entonces, That's what it's solo la cabeza del estado, no el estado. Sí, bueno, eso es lo que a mí me parece. And woman? Y mujer, state. Yeah. estado, gobierno. Not just a city. No solo una ciudad. Okay, that's what I can think. Okay, Curtis? Bueno, eso es lo único que se me ocurre. Bueno, está bien. Cortis. I don't know if you're saying that as fact, woman equal state. Tamina did. No sé si And Blessing no did. sé si estás diciendo eso como un hecho, que mujer equivale a estado. Tamina lo You hizo. should carry on. Blessing lo hizo. Andrés lo hizo. Yeah. Dale, Repeat what you continúa. said. Repite lo que dijiste. My question would be to the people that put that there is it says city, it's different to king. So it could have just said king. Una pregunta sería para las personas que pusieron eso ahí, porque dice ciudad. Es diferente entonces a gobernante, porque podría haber dicho simplemente gobernante. So why is it making that? Entonces, ¿por qué están haciendo esa distinción? And your answer Y is? tu respuesta es, Because there must be a difference. porque debe haber una diferencia. The beast is state. You okay with that? La bestia es estado, ¿estás de acuerdo con eso? Sí, claro. And the woman ¿Y is? la mujer qué I'm es? just saying it seems that it's different. No lo sé, solo digo que me parece que es diferente. Like a city is different to a state. Una ciudad es diferente a un estado. State is the word I made up. Estado es una palabra que yo inventé porque no está en los versículos. So tell me what the beast Okay, is. so then a city seems different to a Entonces, king. bueno, para mí una ciudad parece diferente a un gobernante. It says kings of the earth. Entonces, gobernantes de la tierra. So city is different to earth. Entonces, una ciudad es diferente a tierra. Is a king of the earth a state? Un gobernante de la tierra, Is that a reasonable synonym? cuando decimos tierra es un estado, ¿para ti es un sinónimo razonable? Is a city Sí, claro. a reasonable synonym for a state as well? Ahora, una ciudad es sinónimo razonable para un estado también. Puede ser. Without getting into the complexities of how big a country is in a city or whatever. Sin entrar en todas las complejidades de cuán grande es un país en una ciudad o lo que sea. So not in terms of scale, but in terms of political capacity, they seem different. Pues no me parece en términos de escala, sino en términos de capacidad política. A mi parecer son diferentes. We're just looking at the nature. Solo estamos viendo hacia la naturaleza, no estamos hablando de la capacidad. Yeah. So In a by sense. capacity, I mean nature, as in what their job function is. Bueno, sí, pues por capacidad me refiero a la naturaleza en cuanto a cuál es su función laboral. So you don't see a city as a state. Entonces, no ves una ciudad como un estado, It's a small one. porque es uno pequeño. I don't know why. I don't know what the struggle is. No sé cuál es la dificultad que tienes. Two states. Entonces, ¿estás de acuerdo? Tienes dos estados. Sí, estoy de acuerdo. Solamente I just wanted us to, yeah, I wanted to know
how we got to that. Solamente quería, era una prueba, no estaba seguro, solamente quería saber cómo fue que llegamos a esa conclusión. How did you get to the conclusion? Déjame preguntarte entonces, ¿cómo llegaste tú a la conclusión? Porque acabas de llegar a ella. Was my question, what job does a city do and what job does a state do? Estaba integrada en mi pregunta, ¿qué trabajo hace una ciudad y qué trabajo hace un estado, un gobernante? From our conversations, the same thing, just as different scales. Y de nuestra conversación pues sacamos la conclusión de que es lo mismo, solamente que a diferentes escalas. Not comments, questions. Ok, bueno, ¿alguna otra pregunta de este lado? Sin comentarios, solo preguntas. Blessing. Any other questions on this side? In the middle. ¿Alguna otra pregunta de este lado? So what I wanted to say is the modeling used in Revelation 17 point. Oh, Solamente quería decir que el modelo que estamos utilizando de Apocalipsis points us to the 17 history of Babylon, nos señala la historia de Babilonia. and historically Babylon was a city-state. E históricamente Babilonia era una ciudad-estado. That's actually how the kingdom was. En realidad así era como funcionaba el And that reino. was different from the empire. Y creo que eso era diferente al imperio, The city-state then had to conquer other states porque to become the Babylonian empire. porque luego esa ciudad-estado tuvo que conquistar otros estados para llegar a convertirse en el imperio babilónico. So I'm saying just based on the history, the city is a legitimate placeholder for the state. Así que solamente basándome en la historia, la ciudad es un sustituto legítimo de la palabra estado. Okay, so you're just defending that position, yeah? Ok, entonces solamente estás defendiendo esa Anyone else? posición, ¿correcto? Sí. Oh, Monica, sorry. ¿Alguien más? Mónica, perdón. Can I think of it as, Yeah, question. Okay. ¿Es una pregunta acaso? Sí, es una pregunta. Go ahead. Adelante. that state would be like the whole country, the beast state? Que el estado sería como todo el país, el estado bestia, And the woman state is like the capital city. y la mujer estado sería algo así como la ciudad capital. And what is decided in capital city, the whole state does. Y todo lo que se decida en la ciudad capital, el estado lo hace. I think the simple answer is no. Creo que la respuesta más simple a eso sería no. I'm going to go with no. Sí, voy a irme I think con the dynamics is different. voy a irme con no. Yo creo que la dinámica es diferente. So, if we just went with the imagery, Si nos guiamos solamente por las imágenes, we'd see this. por los símbolos, veríamos esto. So, we know it's not actually Babylon, don't we? Entonces sabemos, We know it's not actually Babylon. sabemos que no se está hablando de Babilonia literal, ¿verdad? It's Iraq to rise up, become the premier superpower of the A world. no ser que de alguna forma esperemos que Irak se levante y se convierta en la principal superpotencia mundial. So, when it says kings of the earth, is that literal? Ahora, cuando aquí dice gobernantes de la tierra, ¿eso es acaso algo literal? A literal earth? ¿Una tierra literal? With literal ¿Con rulers? gobernantes literales? Is that all literal? ¿Todo literal? Put your hands up if you think it's literal. Levanten la mano si creen que es literal. Literal rulers living on this literal planet. Gobernantes literales que viven en este planeta literal. It's not a trick question. No, no, Yes, no, yeah? no es una So pregunta literal. con trampa, no. When it comes to Babylon ruling over all of them, is that Les literal? pregunto en serio, ¿es literal cuando, por ejemplo, se trata de que Babilonia gobierna sobre todas estas personas? ¿Eso es algo literal? Is that a literal earth? Porque I think you say yes. si dice tierra, ¿es acaso la tierra literal? So is Babylon going to literally rule all the rulers of the earth? Creo que alguien dijo que sí, entonces te pregunto, ¿Babilonia va a gobernar literalmente a todos los gobernantes de la tierra? No, ¿verdad? We can't just read that in a literal sense. Así que no podemos simplemente leer las cosas en un sentido literal.
kings, is it literal? Cuando preguntas los gobernantes o las I think gobernantes it's still not literal in the sense that it's not si es algo literal, the concept of a king as they understood it when they wrote this. preguntas sobre si es algo literal, pues As they understood it when it was written, or like as creo que todavía actual concept, literal concept of a king. creo que todavía no era algo literal en el sentido de que no había un concepto de gobernante como lo entendían cuando Translates to state, so it's escribieron. not- it's still not. There's a translation, I think, from literal to spiritual. Digamos, como lo entendían cuando fue todo esto escrito, como el concepto literal real de un gobernante en el sentido como se traduce Estado, eso todavía no You existía. have to go through all history and say anybody who's a ruler always a king, and we know the answer to that is no. Claro, creo que estoy de acuerdo con eso. Tenías que repasar toda la historia y decir que cualquiera que sea un gobernante siempre será un gobernante. Y sabemos que la respuesta a eso es simplemente no. I just wanted to ¿Alguien add quiere that it's comentar? also not all the earth. Solamente quería añadir que tampoco puede ser de toda la Tierra. It's the planet, I guess. That's what I meant. Sí, correcto, pero todo el planeta, ¿no? Supongo que eso fue lo que quisiste decir. ¿De acuerdo? Anybody not okay? Everybody okay? ¿Alguien que no esté de acuerdo o todos están de acuerdo? So what we then did was yesterday we looked at a beast Bueno, lo que hicimos ayer fue que vimos hacia la bestia and we looked at a woman, y vimos una mujer. and what did we say about those ¿Y qué symbols? fue lo que dijimos sobre esos símbolos? Put your hands up. You wanna speak? Levanten la mano si quieren hablar. Everybody can speak, by the way. Do Por, please. por cierto, todos pueden hablar. What did we said it's the beast and a woman, and we made some observation about them. ¿Qué fue lo que dijimos? Dijimos que es la bestia y una mujer e hicimos algunas observaciones sobre estos símbolos. No, you go first. You go first. Primero tú. That they're separate entities. Concluimos que son entidades separadas. They're two distinct entities. Son dos entidades distintas. How do you know the two distinct ¿Y entities? cómo tú sabes que son dos entidades distintas? Just going through the conversation you had yesterday. Solamente haciendo una revisión de toda la conversación que tuvimos ayer en la clase. What that means. No sé lo que eso I can't significa. remember. I can't remember. Okay. No recuerdo nada. That there is the word that we use is ride, which we use synonymously with control. Bueno, la palabra que utilizamos, que es montar, que utilizamos como sinónimo de controlar, So if something is being controlled, si alguien está haciendo control o algo, means that there's something, s- a noun, that is doing a verb on another noun. si algo está haciendo control, It's doing an action on another. si algo está siendo controlado, significa que hay un algo, un sustantivo que está haciendo un verbo sobre otro sustantivo, que está realizando una acción sobre otro sustantivo. Yes. Everybody understand what he just said? Correcto, sí. ¿Todos entendieron lo que él acaba de decir? No. So in the verse, Bueno, en el versículo it talks about something habla de algo that's doing something. que está haciendo algo, Riding, control. montando, controlando a algo. Yeah. So we've got something being a noun and a verb. Entonces tenemos Verb is control. que es un sustantivo y un verbo. No, no. So he said doing something. El verbo es controlar. Dijiste Oh, something. Okay. que algo está haciendo algo. Bueno, sí, perdón, me confundí. Pero ayudó en algo. Did it help? Fue de ayuda. I'm not being funny. It's just not easy. When you said we did it yesterday, I can't remember what we did yesterday. No es fácil. We'll stop for a second. No recuerdo qué fue lo que hicimos We ayer. have no idea yet. Todavía no tenemos idea, ¿verdad? We are getting to the idea. Estamos intentando llegar a la Okay, idea. let's start again. I have a beast and a woman. De nuevo entonces, tengo una bestia y una mujer. No tengo oro. I asked why choose a beast and a woman to describe this story. Entonces yo pregunté por qué elegir una bestia y una mujer para elegir esta For me, historia. the key word
in this story Para mí la palabra clave en esta historia es is ride. montar. Does that answer my question? ¿Responde a mi pregunta acaso a esa respuesta? Creo que sí. Okay. Bueno, Others say that also. Okay. Control. controlar. Are you giving up? It seems like you're giving it away. I mean, I'm satisfied with what I've said. Bueno, yo estoy satisfecho con lo que yo he dicho, pero otras personas no están de acuerdo. Bueno, entonces te rindes. Sí. Did you have your hand up or not, Charity? Ok. Charity, ¿tú tenías la mano levantada, sí o no? Sí. From what we said yesterday. Pre- No, just tell me the answer, not what we said yesterday. Dime la respuesta a la pregunta inicial que hice, no lo que dijimos ayer. We said beast. We said the symbols identify two autonomous entities. Dijimos entonces que los símbolos identifican dos entidades autónomas, That work in and of themselves. que, func- What? Work que funcionan por sí mismas and when one is riding the other, y que cuando una está montando a la otra, the one is giving up its will, or its will is being taken away by the other. una de las dos está renunciando a su voluntad o su voluntad está siendo quitada por la otra bestia. So the key is there are two autonomous or two entities that function in themselves. La clave es que hay dos entidades autónomas o dos entidades que funcionan por sí mismas. Okay. Ariel, Bueno, Arjen, I want an answer that resonates with us, and control isn't part of that answer. yo quiero que me den una respuesta que resuene en todos nosotros. Repeat the question Y again. controlar no es parte de esa respuesta. Voy a repetir la pregunta. Ariel will repeat the question, Mejor dicho, if you don't mind. If you don't mind, Arjen, because you might say better, because they may not understand what I'm saying. Arjen repetirá la pregunta, si no te importa, porque podrías decirlo mejor. Capaz, puede ser que no estén entendiendo lo que yo quiero decir. Question was, Creo que la pregunta era, what I'm referring to yesterday, because that was part of the question. What did we say yesterday about those two symbols? era a lo que me refería ayer, porque eso era parte de la pregunta, creo, que dijimos sobre esos dos símbolos. Eso es lo que recuerdo de la pregunta. We went through Daniel 2, there's gold and metal. Repasamos Daniel 2, hay oro y metal. As you go down, prophecy becomes clearer what the entities, what the symbols become clearer. Y a medida que avanzas, la profecía se vuelve cada vez más clara. Those, the fact that it's the Babylon consists of two different. Las entidades, los símbolos se vuelven más claros. El hecho de que Babilonia conquista en Then dos, again, por ejemplo. Revelation 17, you see a person and a beast. Y luego al final, en Apocalipsis 17, ves a una persona y a una bestia. And the context is that we all know that persons control beasts. Y el contexto es que todos sabemos que las personas son quienes controlan bestias. It's not. It's beast and woman, or beast and person are No es bestia y mujer o bestia y persona. Están ahí por una razón. because by its nature in the world, when we look around us, it's right beasts. Porque por naturaleza en el mundo, cuando miramos a nuestro alrededor, son las personas quienes montan bestias, Okay? las controlan. ¿Ok? So, you're God. Bien. Entonces, déjenme preguntarles, ¿son Dios? You want to explain how this warfare is operating, what's going on. Y de alguna forma quieres explicar cómo es que está operando esta guerra, qué está pasando.
y estás by limitada language, by understanding. y estás limitada por el lenguaje, por la comprensión, Humans are just dumb por, in comparison to God. porque los seres humanos son simplemente personas So you want to give the same tontas story en comparación over and con over, Dios. Así que quieres contar la misma historia una y otra vez. and you want to make different points about the same story so we can get a more comprehensive understanding. Y quieres hacer diferentes puntos sobre la misma historia para que la gente pueda entender, para que podamos obtener una comprensión más completa. So you're God and you want to tell the story of the great controversy. Entonces ustedes son Dios y quieren contar la historia de la gran controversia. And you need to describe two powers, yourself, your kingdom, and the enemy's Y kingdom. necesitarías describir dos poderes, tú mismo, tu reino y el reino del enemigo. Just as an aside, your kingdom is the hardest one to describe. Y solamente como un rasgo aparte, un punto y That's aparte, not what we're doing. tu reino es el más difícil de describir. We're describing the enemy's kingdom. Eso no es lo que estamos haciendo aquí, más bien estamos describiendo el reino del enemigo. You tell your people Así que le dices a tu gente, a tu pueblo, the enemy looks like el this: enemigo se ve de esta forma: gold, silver, brass, iron. oro, plata, bronce, hierro. Why did you do ¿Por that? qué razón hicieron eso? Why did your God, why did you tell these humans the enemy is gold, silver, brass, iron? ¿Por qué razón tú, Dios, por qué le dijiste a estos seres humanos que el enemigo es oro, plata, bronce, hierro? You're trying to teach them something. What are you trying to teach Estás them? intentando enseñarles algo, pero ¿qué es lo que estás intentando enseñarles? ¿Por qué estás haciendo eso? No. Get the microphones. No. Acerquemos el micrófono. To see the difference between the enemy's kingdom and God's kingdom. Para de alguna forma ver la diferencia entre el reino del enemigo y el reino de Dios. No. No. But they, Vadim, To show that your enemies are powerful and wealthy. para mostrar que tus enemigos son poderosos y ricos. no. No. The answer straight out of Spirit Prophecy. So I'm not making this up. La respuesta sale directamente del espíritu de profecía, no me lo estoy inventando. Anyone else? Or the humans? A alguien más. Okay. God's going to tell you what it all means. Go, Arian. Adelante, You know Aryan. do Curtis. A- You know that. adelante, Aryan. To see the degradation of those different kingdoms. Tal vez para ver la degradación de esos reinos diferentes, de esos diferentes So there's two reinos. things you're going to show them. Ok, entonces hay dos cosas que les vas a mostrar. Goes from gold to iron. La degradación porque va de oro a hierro. But you also see Oh, they already know the answer. it becomes harder. Harder. Metal becomes harder. Pero What's that? también puedes ver de que el metal se va volviendo cada vez más duro. Severe. Se vuelve cada vez más severo, más malvado. ¿Puede ser? ¿Malvado? Curtis, Bueno, Cortis, you had your hand up. tenías la mano levantada. You can say exactly that. Ibas a decir exactamente eso, Okay? ¿ok? Who said something here? ¿Alguien dijo algo por este lado? Who? ¿Quién? Okay. ¿Ok? No, you've got to wait. Adelante. Value and strength. Valor y fuerza. Strength. Degradation and strength. Valor y fuerza, So, degradación the y kingdoms fuerza. become less powerful. Entonces los reinos se vuelven menos poderosos. Degradation of material. Degradación del material. So they also become more powerful. Pero a su vez también se vuelven más poderosos. Because iron can crush anything. Porque el hierro puede aplastar casi cualquier cosa. Even says it in the verse. In- Daniel 2. Incluso creo que lo dice en el So versículo you've taught 2 your people del capítulo 2, perdón, de Daniel. Le has that enseñado entonces there's a this tu glorious gente kingdom que hay un reino glorioso de oro that starts off this warfare, que comienza esta guerra and it's the weakest of all the kingdoms y es el más débil de todos los reinos that are going to follow que through. seguirán.
And the last one, which is the most worthless kingdom, Y el último, que es el reino más inútil, ends up being the strongest one. termina siendo el más fuerte. So that's one story. Entonces esa es una historia. Maybe you can't get that much out of it. Capaz no pueda sacar mucho de ella. We jump to Revelation Ahora 17, vamos de una a Apocalipsis 17 and now you want to teach y them ahora something different about the same story. quieres enseñarles algo diferente sobre las mismas historias. So now you want to describe that same kingdom in different ways. Entonces ahora vas a describir ese mismo reino pero de diferente manera. Do you want to comment? ¿Quieres comentar algo? No. Okay. So I'll carry on then. Bueno, no, So, entonces voy a seguir. what you want to now do Lo que vas a hacer is ahora show that from the very beginning there were two elements, es demostrar que desde el mismo comienzo hubo siempre dos elementos. and as you go to Daniel 2, when you go to the feet, Y cuando vas a Daniel 2, cuando vas a los pies, even if you don't understand what all those words or symbols mean, incluso si no entiendes lo que significan todas esas palabras o símbolos, what you do know lo que sí sabes is that there are now two elements, es que ahora hay dos elementos and there's a problem. y hay un problema. Even if you don't fully understand the last part of Daniel 2, you know there's a problem in the feet. Incluso si no entiendes completamente la última parte de Daniel 2, sabes que hay un tema, un problema en los pies. And what's the ¿Y problem? cuál es ese problema? The problem is that these two elements that are coming together El problema es que estos dos elementos que se están uniendo by nature aren't supposed to come together. naturalmente no se supone que se unan, So they're very different in nature. así que son de naturaleza bien diferente. You get a clue there. Ahí ya tienes una pista. So when you come to Revelation, Ahora, cuando llegas a Apocalipsis, what you want to show the people, lo que tú your quieres mostrarle a la gente, a tu pueblo, people, is that these two elements have been there from the very beginning. es que estos dos elementos han estado ahí desde el mismo comienzo. And from the very beginning, what was their relation? Y desde el mismo comienzo, ¿cuál fue su relación? ¿Cómo fue? We'll say, we'll give the choice, good or bad. Vamos a tener dos opciones, ¿fue buena o mala? Someone said good, someone said bad. Alguien dijo buena, otra persona dijo mala. So, if you think it's good, Si piensas que es buena, think of a wild stallion, piensa en un semental salvaje, un caballo, which is the image that someone gave us yesterday, this beast. que es la imagen que alguien nos dio el día de ayer de esta bestia, And now you're going to control y ahora vas a controlarla. it. Does it want to be controlled? ¿Quiere acaso ser controlada? So if you thought or said good, Entonces, si pensaste o dijiste buena relación, would this horse want to be controlled? te pregunto, ¿querría el caballo ser controlado? If you think of yourself as a king, Ok, entonces si te piensas a ti misma o a ti mismo como un gobernante, kings want to be controlled. los gobernantes quieren ser controlados, Because what's the definition of a king? porque al final, ¿cuál es la definición de un gobernante? Un regente, The one who controls. aquel que controla. What you want to show Ahora, lo que quieres mostrar is that right from the beginning, the enemy had two parts to it which didn't like each other. es que bien desde el comienzo el enemigo tenía dos partes que no se gustaban entre sí. Had two very different ideas. Tenían We'll put it that way. dos ideas muy diferentes, vamos a ponerlo de esa So, forma. How would you describe that? Ahora, ¿cómo tú describirías esa situación? You've done the metal one. Ya fueron con la parte del metal, el material. You have to find a symbol Ahora lo que tienen que hacer es encontrar un símbolo that works for super intelligent people, not clever people, que funcione para personas súper inteligentes, para personas que no son muy listas, people that can go back 2,000 years and jump 2,000 years. personas que puedan ser capaces de retroceder 2000 años y saltar 2000 años al Has to futuro. cover everybody, Básicamente algo que cubra even kindergarten a children. todo el mundo, incluso a niñas en el So you have to come up with kindergarten. some clever
symbol that works, which is, when you think about it, quite difficult. Tienes que entonces idear un símbolo inteligente que funcione para todo el mundo, lo cual si lo piensas es bastante complicado. The point that you want to make Y el punto que quieres hacer is that these two parties think very differently. es que ambos partidos piensan de forma muy God diferente. has an animal and a human. Entonces tienes a Dios, un animal y un humano. So we'll do that afterwards. ¿Ok? Sobre eso hablaremos después. You've got a human and an animal, Retomando, tienes un humano y un animal. and you're going to choose them. Y vas a elegirles. Why? Why would you choose that and not something ¿Por else? qué razón? ¿Por qué vas a elegir eso y no otra Because you want cosa? to show a certain thing. Y la respuesta es porque quieres mostrar una cierta cosa. What do you want to show ¿Y qué now es lo que quieres demostrar? to me? Tamina, adelante. No, No, not the relationship between the two. no hablamos de la relación entre estas dos cosas. You got your hand up now? ¿Tenías la mano levantada? ¿Todavía no? Over there, because the mic's on that. We'll go with Gabriella, then Gail. Por allá, que por allá Or está Gail. el... No, Gail and Gabriella. Por allá, que allá está el Okay. micrófono. Primero Gail y después Gabriela. When we spoke about the beast the first time, we found that the beast in ecclesiastics you spoke about, You just tell us what you think. Cuando hablamos de la bestia la primera vez, pues yo creo que tienes esta bestia que equivale a una persona. and then you have the beast in Revelation 17, Y luego tienes a la bestia de Apocalipsis 17, which is the animal, la cual es el animal. and with this animal you had an agency. Y con este animal tenías una agencia. What does agency mean? ¿Qué, qué, Tell me what agency qué, qué means. significa agencia para ti? Dime qué significa agencia. Which has its Que will. tiene su propia voluntad. It's like the woman has a will, Es, and the beast also has its will. es como si la mujer tuviese una voluntad y la bestia también tuviese su propia voluntad para pensar, una voluntad. All done? ¿Lista? Gabriela? Ok, Gabriela. I was just gonna say one has a will and the other one doesn't. Solamente, The animal you can control. solamente quería decir de que una tiene voluntad y la otra no, como el animal, no puedes controlarlo. Tiene su propio... Have you ever had a pet? ¿Alguna vez has tenido mascota? Te pregunto. What? What was your pet? ¿Cuál era tu mascota? Tengo You un have a perro. dog. Tienes un perro. And are you suggesting your dog doesn't have a will? Y sugieres que entonces tu perro no tiene voluntad, But I can control him. pero puedo controlarlo. My question was, are you suggesting that your dog doesn't have a will? Mi pregunta era, ¿sugieres que tu perro entonces no tiene voluntad? He has. Sí, la tiene. Okay. Bueno, So entonces, why choose the beast and the human? Pregunto, An animal and the human? pregunto, ¿por qué elegir una bestia y luego un humano? ¿Por qué un animal y un humano? I thought it was because one I can control and the other one. Pensé que era porque, bueno, uno lo podía controlar y al otro no. Let's go just to the first point, not go ahead of ourselves. Bueno, vamos a primero a responder la primera parte, no nos vayamos a adelantar, Because they both have will. porque ambas cosas tienen su propia voluntad. ¿Estás de acuerdo entonces con que tienen ambas su propia voluntad? Go to Lizanne. Ok, bueno, entonces vamos a Could it be that con God Lisanne. choosing the symbols because he then brings us back to Genesis as well, where he says man should rule the animal world. Podría ser porque Dios ha elegido estos símbolos porque nos lleva de vuelta a Génesis, donde nos dice que el ser humano debe gobernar el mundo animal, Have dominion. tener dominio. So when we try to look at this, we've got to put our minds like God would think. Entonces, cuando intentamos resolver todas estas cosas, tenemos que poner nuestras mentes como Dios pensaría. And I think I made a mistake in my question because I should have just said two living things. Y bueno, creo que cometí un error mismo en mi pregunta porque debería haber dicho simplemente dos seres vivientes. They've both got free will. Entonces sabemos de que ambos seres vivientes tienen su propio libre Now albedrío. we're going to choose one as a human and one as an animal. Ahora vamos a elegir a uno como un ser humano y al otro como un animal. So Gabriella has said,
because that's what humans do. Gabriela hizo eso y dijo de que los seres humanos controlan a los seres humanos. Perdón. Los seres humanos controlan animales y Lisan nos ha llevado de vuelta al Génesis como dando un punto de referencia para acentuar ese hecho. Does anybody go around or Curtis? Anybody else? Oh, then Peter. Curtis, then Peter. ¿Alguien más? Bueno, Peter y luego Curtis. I think I want to say is that God wants to juxtapose them, force them together. Bueno, dale a Curtis el micrófono al final. Bueno, simplemente lo único que quería decir es que Dios quiere juxtaponerlos, forzarlos juntos como para que se viesen sus diferencias. Porque Dios podría haber utilizado un ser humano golpeando a otro ser humano hasta la sumisión. Pero Dios quiere mostrar que estas son dos cosas diferentes. So God wants us to see that they're different in nature. Entonces, lo que quieres decir es que Dios quiere que veamos de que son diferentes en naturaleza, sí. Anybody got from what has been said so far, does anybody have any problems with that? Just put your hand up. Ok, listo. Entonces, alguien en relación a lo que se ha dicho anteriormente, ¿alguien tiene algún problema con eso? Solamente levanten la mano. Bueno, Peter, adelante. I would like to add to Curtis. Solamente me gustaría añadir a lo que dijo Curtis. The level of an animal is lower than the level Que of el nivel de un animal es más bajo que el nivel de un humano. and we know that human Y can use sabemos what animal cannot. que Dios puede utilizar It can a un handle humano. tools, how Al animal no to puede. control the animal, El ser humano puede idear herramientas para llegar a controlar un animal. though the animal doesn't understand it. It complies. Aunque el animal no entienda, simplemente cumple. And one more thought that in a nature, it's not usual that Y otro pensamiento más es que en la naturaleza human would ride a beast. That what? That human would ride a beast. Would guide. Right. It's not normal. en la naturaleza Not normal. no es normal que un ser humano monte a una bestia. Ya te pregunto, ¿no es normal? No, no es normal. Bueno, And that human controls the animal that shows y the que el humano controle el animal, supernatural power. So you don't think it's normal es algo sobrenatural. control or ride animals? Entonces, para ti no es normal que humanos controlen o monten animales. Para ti eso no es normal. I think it is normal. Yo creo que es normal. Bueno, porque yo escuché que dijiste que no. So maybe I misunderstood. Entonces, o yo estoy mal. The beast Entendí mal. isn't a horse. El punto es de que la bestia no es un caballo. Without labeling what the beast is, Sin etiquetar lo que sea la bestia. is it not natural that humans ride beasts? Pregunto otra vez, ¿acaso no es natural que humanos monten bestias? Animales. Is it not normal that humans ride animals? ¿No es lo normal que seres humanos monten animales? I thought you said it isn't. Porque yo escuché que dijiste que no. It doesn't matter. I'm saying animals, any kind of animal. No importa, estoy diciendo animales, cualquier tipo de animal.
It is or it isn't. Pregunto otra vez, ¿es o no es normal? But it's not tiger or lion. Él dice que de acuerdo, pero que no estamos hablando de un tigre o un león. It's not tiger or lion. I've seen people like. The point is, you don't have to go to a specific animal. The point is that what humans do? El punto es que no tienes que ir a un animal específico. El punto es de que eso es lo que hacen los seres humanos, ¿no? If I look at two species, Si miro, tell me any species that controls lions on this planet. Si miro- any species that controls lions. si miro dos especies, dime, cualquier especie que Forget controle why, leones controls. en este planeta, alguna especie que controle leones, olvida Is there montar, one? controlar, ¿hay alguna? I don't think so. Maybe human in circus. No lo creo. Capaz seres humanos So en un you circo. Ah, bueno, entonces sí lo sabes. Yes. The only Sí. species that controls lions are humans. La única especie que es capaz de controlar leones son humanos. Yes. Sí. So it's a natural thing. Entonces es algo natural, ¿no? Yes. Yes. Sí. Okay. Ok. Me quedan 10 minutos. Does anybody have anything to take us further as opposed to just repeating what we've already said? ¿Alguien más tiene algo, algún comentario que nos lleve más lejos o en lugar de repetir lo que ya hemos dicho If you una y haven't, otra I'm gonna cut vez? you off 'cause we've only got 10 minutes. Whoever's got their hands up. Si no tienen nada, les voy a interrumpir porque solamente nos quedan 10 minutos. Quien quiera que tenga la mano levantada. Bueno, mi idea es de que ambos tienen voluntad, But when it comes to one controlling another, pero cuando se trata de uno controlando al otro, there's only one way solution. solo hay una solución en un sentido. A one-way solution. Una solución de un solo sentido, dijiste, ¿no? Ok. Por acá. So I was thinking about what Curtis was saying about the difference in nature. Estaba pensando en lo que Cortis decía sobre la diferencia en la naturaleza. I think I agree that there's a difference in the nature, but it's not about the will aspect of the nature. Creo que estoy de acuerdo en que hay una diferencia en la naturaleza, pero no se trata del aspecto de la voluntad de la naturaleza. Because this is a woman that's on the desert. Porque esta es una mujer que está en el desierto. It seems to me that the reason why they would be riding a beast on the desert Y me parece que la is razón because they por la que estaría montando una bestia en el desierto es porque... I'm going to stop you. Voy a pararte. Why choose a beast and a woman? Concreto. ¿Por qué elegir una bestia y una mujer? because they both have will and one is more powerful than the other. Porque ambas tienen voluntad y una es más poderosa que la otra, ¿ok? So that's what everyone else is already saying. Eso fue lo mismo que todo el mundo ha dicho hasta ahora. If we're all in agreement with that, Bueno, si todos están de acuerdo con eso, we're choosing symbols now estamos eligiendo símbolos ahora because we want to show that these two entities think for themselves. porque queremos mostrar que estas dos entidades piensan por sí mismas. If we're okay with Si estamos de that, acuerdo con eso, then we see entonces vemos that humans by nature control animals. que seres humanos por naturaleza controlan animales. Are we okay with that? ¿Estamos de acuerdo con eso? It's a natural thing that would happen. Eso es algo muy natural que pasa. So we've got woman state here. Entonces, de este lado tenemos mujer como estado aquí. So I'm going to ignore that. Voy- I'm going to strike that through. It's not that it's not true. I'm just going to ignore Voy a it. ignorar esto por el momento, voy a tacharlo. No es que no sea cierto, simplemente lo voy a So, ignorar por if we have tiempo. these kings, Si tenemos a este conjunto de let's now look gobernantes, at some characteristics of a king. vamos entonces a ver algunas de las características que tiene un gobernante. What would we define a king ¿Cómo as? tú definirías a un gobernante, a un rey? So
So ruler is a synonym. Regente es un sinónimo de gobernante. Someone said power. Alguien, So I'll go with alguien dijo power. poder, así que me quedaré con eso. Poder. Underived power. Poder no derivado. Right? So I'm going to say supreme ruler. Yo voy a colocar aquí a un lado regente supremo. If it was a pyramid, Ahora, si hubiese una pirámide, the ruler would be at the top. este gobernante estaría en la So no one cima, can be above a king. así que nadie podría estar por encima de un Are we gobernante. okay with that? ¿Estamos de acuerdo entonces con eso? So now we go to that natural Ahora model. vamos a ese modelo natural. We have a supreme ruler. Tenemos un gobernante supremo And now we have a problem. y ahora tenemos un problema, Because if this is the supreme ruler, porque si este es el gobernante por encima del resto, how can you have something ¿cómo puedes entonces tener algo controlling it? que le controle Them. a este gobernante? If you were a king, how could someone control Por it? ejemplo, si fueses un rey o una reina, ¿cómo What alguien te puede mechanism would controlar? they have? ¿Qué mecanismo tendrían? What power would they have ¿Qué poder to be able tendrían to control para it? ser capaces de controlarte? You own everything and everybody. Porque básicamente eres dueña o dueño de todo y de todos, del resto. Put your hands up. We'll go with Mark, he hasn't spoken for a while. Dueño de todo o dueña de todo también. Does anybody there put your hand up so I can see? I want to ask. Levanten la mano para que podamos ver. I think, Quiero responder tu pregunta. when there's a king, he has some advisors. Creo que, por ejemplo, cuando hay un regente, Influence over the opinion of the king. tienen asesores y estos asesores y asesoras tienen influencia sobre la opinión del rey o de la The reina. people under the king have the power to protest and lay down all their work. La gente bajo el gobernante tiene el poder de protestar y de dejar todo su trabajo, de hacer That's huelga. a form of influence that the king needs to be aware of because he can lose very easily his power. Esa es una forma de influencia que el gobernante debe tener en cuenta porque puede perder fácilmente su poder. Anyone else? ¿Alguien más? So you've given two. You've said force. People force their will in opposition to the king. Entonces dijiste dos cosas. Has dicho de que la gente impone su voluntad en oposición al rey. ¿Y cuál es la opción del gobernante entonces? Crush them. Simplemente aplastarles. The king needs to choose how he wants to rule. If he wants to be a dictator, then he just send his army and crush them, or he goes in conversation. Too long. El gobernante necesita elegir cómo quiere gobernar, si quiere ser un dictador o simplemente se envía a su ejército y los aplasta, como en esta conversación que estamos teniendo. There's many options to this story. Tell me what this one is. Hay muchas opciones para esta historia. Dime en concreto, ¿cuáles? Is this woman a revolution that's overpowering the king? ¿Es esta mujer una revolución que está dominando al There's gobernante? no other way. Creo que sí, debe serlo, porque no hay otra forma, no hay otra manera. So altogether, Mark gave us two options. Entonces, Mark nos ha dado dos respuestas. Yo le llamé And revolución he said advisor. y él dijo asesores They're the two o options. asesoras. Creo que hay dos Which one opciones. do you think this story is depicting? ¿Cuál crees que esta historia Advisor. está representando? ¿Es acaso Or un asesor a o revolution. asesora o se refiere a una I revolución? think it's small, so an advisor. Advisor. Creo que es algo más pequeño. Yo creo que sería un asesor o una asesora, como por ejemplo Stephen Like Miller. Stephen Miller situation. Como Stephen Miller en una situación de... Sí, pensé en eso, probablemente sea lo mismo, ¿ok? I thought about a marriage, ¿Alguien más? Estaba pensando en el matrimonio. but that's probably the same as advisor. Probablemente sea el mismo nivel de asesor, por ejemplo, ¿ok? Vadim? Vadim, I don't think they proved it. You had your hand up or not? ¿tenías la mano levantada o no? I was thinking about subversion and there was not the word, but it's goes to advisors also, but it's missed.
manipulation and subversion. Estaba pensando en subversión, había otra palabra, pero I don't know bueno, what subversion means. puede ser asesores también. ¿Qué quiere decir la palabra entonces subversión, Who's manipulación? manipulating? ¿Quién está Someone. manipulando a Someone quién? is manipulating the king without him knowing. Alguien está manipulando al rey sin que este rey lo sepa. Anyone else? ¿Alguien más? What's my question? ¿Cuál es mi pregunta? So I said everybody knows humans control animals. That's natural. Ok, We agree with ok, that. vuelvo sobre mis palabras. Todos saben que But the les animal humanes is actually controlan animales. ruler. Eso es algo natural, estamos de acuerdo con eso. Pero el Not a animal wild horse. en realidad es un gobernante How do you go about supremo. controlling a supreme ruler? No es un caballo salvaje. Ahora, ¿cómo tú controlas a un gobernante What supremo? mechanisms are there to do that? ¿Qué mecanismos existen para llegar a hacer What eso? dynamics can you think of that would control ¿Qué, din- supreme rulers? qué dinámicas se te ocurren que controlarían a gobernantes supremos? Esther? Pregunta a Esther. Darius Darío want to throw no Daniel quería down, arrojar a Daniel al foso de los leones, but the law pero said la he ley had to. decía que tenía que hacerlo. Who said? ¿Quién dijo? The law. La ¿Sí? ley. ¿Quién lo dijo? The law. La ley. The law is not a who. La ley no es un quién. His advisors. Sus asesores. Next one. Siguiente. Sorry. I was thinking of Speed. deception. Estaba pensando en el engaño. Puede ser también un mecanismo. Like in the Does it have to be deception? ¿Tiene que ser engaño? Which is what Vadim said. Eso fue lo que dijo Vadim. I thought of the example of King Herod, for example. Pensé en el ejemplo del gobernante example. Herodes, por ejemplo. Bueno, hay Asking, muchos does it have to be ejemplos. deception? It doesn't have to be, but it's an example. Estoy preguntando, ¿tiene que ser necesariamente engaño? No tiene por qué serlo, pero es un ejemplo, porque How can a king preguntaste, be controlled? ¿cómo puede What's the ser mechanism? Can be deception. posible controlar a un gobernante? ¿Cuál es el mecanismo? Y yo estoy sugiriendo Could que be. puede ser el engaño. Bueno, pudiera not be ser, deception? pero también pudiera no ser Might el be. engaño. Podría ser, Might be agreement. por ejemplo, un acuerdo, una negociación. ¿Ok? ¿Está bien? Anyone? Tamina? ¿Alguien más? Tamina. Oh, sorry, you had your hand down. I wasn't sure. No, tenías la mano arriba, I was gonna perdón, say, like, no, back no to estaba the seguro. example of Babylon, the way they did it was Don't give me examples, because I let her do that, but I don't want to. No me des ejemplos. How you do that? How do you control the supreme Solamente ruler? dime eso. ¿Cómo tú controlas a un gobernante supremo? you have to conquer it. Yes. Tienes que Yeah, control. conquistarlo, supongo. Sí, eso es controlar. Sí, claro, esa es una respuesta, pero ahora mi pregunta es ¿cómo? No entiendo qué tipo de respuesta Get a quieres que big yo te dé. army and beat him up, Bueno, pudieras conseguir un gran ejército y darle una paliza. so that would be the answer. Eso pudiera ser una respuesta. Okay. ¿Ok? That's my answer. Bueno, entonces esa es mi Get a big respuesta. army and beat them up. Conseguir un gran ejército y darles una paliza. Sí, por So we ejemplo. know that Bueno, can't be right. entonces sabemos que eso no This is a puede ser supreme ruler. correcto, porque esto es un gobernante supremo. It's bigger than everyone else. Es más grande que el resto. No, because there's multiple ones. So by definition, which one's bigger? No, porque hay múltiples, así que por definición, ¿cuál es más grande? Have we run out of time? Bueno, se nos acabó ya el tiempo. We ran out of time. Se me acabó ya el tiempo, perdón. I'm at hour and 15 minutes. I got in trouble yesterday, so I'm closing. Llevo 1 hora y 15 minutos. Ayer me metí en un lío, así que bueno, vamos a cerrar. No, I got in trouble yesterday. No, ayer me For metí those en online, problemas. We are now closing. Para aquellas personas que están en línea, estamos cerrando. Les pido For disculpas. closing, but we're going to carry on off camera. No por cerrar, sino porque vamos a continuar con Pero esta estamos discusión fuera de cámara. People aren't. The translators are not happy.
Pero si no lo cierro, bueno, la gente, los traductores, no están contentes. Let's pray. Oremos. Holy God, we thank you Santo Dios, le agradecemos that you would guide, direct, and bless us. que nos guíe, dirija y bendiga. Help us to come to a common understanding of your word, Ayúdenos a llegar a una comprensión común de su palabra that we might receive the blessing that you have been desperate to give to us. para que podamos recibir la bendición que ha estado desesperada por darnos. You shared these symbols centuries ago. Compartiste estos símbolos hace siglos. Maybe you thought they would be easy for us to understand. Quizá pensó que serían fáciles de entender para But we're nosotros, struggling. pero estamos lidiando con We ask the esto, Holy Spirit would enlighten our hearts and our minds. luchando. Por lo tanto, le pedimos que el Espíritu Santo ilumine nuestros corazones y nuestras Really mentes understand what you're trying to teach us. para que podamos entender claramente lo que intenta enseñarnos. En el nombre de Jesús. Amén. So